El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Las funciones que realiza son transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. El proceso de la digestión consiste en transformar los glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidos y transportados por toda la sangre. Los órganos del sistema digestivo son boca y glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso y ano, que veremos sus funciones más adelante. Boca. Es una cavidad hueca en la cual se encuentran los dientes, que son los encargados de triturar el alimento. En la boca también está la lengua, un músculo con una gran cantidad de papilas gustativas, que ayuda en la masticación y mezcla de los alimentos, facilitando su tránsito hacia el esófago. En todo lo anterior participan las glándulas salivales, productoras de un líquido llamado saliva, que actúa como lubricante. La saliva se encuentra compuesta con un 95% de agua y un 5% de solutos, tales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfatos. El resultado en la masticación es una masa homogénea de alimento llamado bolo, cuyos componentes ya han comenzado el proceso de fermentación. La faringe es una estructura con forma de tubo. Está situada en el cuello y revestida de membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. El esófago es otro órgano del sistema digestivo. Es un conducto que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen, a través del orificio esofágico del diafragma. El esófago tiene movimientos peristálticos que provocan el avance del alimento hacia el estómago. El estómago es un órgano en el que se acumula comida. Consta de varias partes que son fundus, cuerpo, antro y piloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. Cuando la comida llega al estómago, actúa sobre ella el ácido clorhídrico. Este ácido degrada las proteínas de los alimentos y activa la pepsina, que es una enzima que actúa también sobre las proteínas. En el estómago se secreta también una enzima lipasa que interviene en la degradación de las grasas, pero su papel es muy escaso. Los alimentos mezclados con los jugos gástricos y el moco, producido por las células secretoras del estómago, forman una sustancia semilíquida que se denomina quimo, la cual avanza hacia el intestino delgado para continuar el proceso de digestión. Páncreas. El páncreas es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno. Produce jugo pancreático, que se vierte al intestino a través del conducto pancreático. El jugo pancreático es necesario para convertir las grandes moléculas poliméricas presentes en los alimentos en moléculas más pequeñas y sencillas, para que puedan ser absorbidas en el intestino. El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Su función en el sistema digestivo es que excreta un producto llamado bilis, que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para su posterior digestión y absorción. Vesícula biliar. Es una víscera hueca pequeña situada en la cara inferior del hígado. Su función es la de almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado.
hasta ser requerida por los procesos de la digestión. Cuando se contrae, expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno a través del conducto cístico. Intestino delgado. Es la parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y acaba en el ciego del colon. Se divide en estas porciones: duodeno, yeyuno e ilión. El duodeno es el primer segmento del intestino. Se encarga de la digestión de los alimentos y de la absorción de los nutrientes. El yeyuno se sitúa entre el duodeno y el ilión. Su función es realizar la absorción de las sustancias de los alimentos. En este trozo de intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada el mínimo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. El ilión es su principal función absorber los nutrientes, vitamina B12 del quimo o los alimentos digeridos. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego y termina en el recto. El ciego es la primera porción del intestino grueso. Este posee numerosas bacterias que contribuyen a la reducción de algunas sustancias de difícil absorción. El colon, su principal función es convertir en heces el líquido del intestino delgado llamado quimo. Junto con esto intervienen las siguientes acciones. Las bacterias que habitan en él producen vitaminas K y B. Además, crea anticuerpos que protegen el sistema contra posibles enfermedades. El recto, es el tramo final del intestino grueso, y el canal anal. En él hay unas paredes que son planas, llamadas esfínteres, interna y externa, que actúan como válvulas y que se relajan durante la defecación. Ano es la abertura final del sistema digestivo. Aquí se eliminan los gases y las heces. Se ubica al lado de los genitales en la zona perineal. Consta de un esfínter anal externo y otro interno que tiene la función de controlar el proceso de expulsión de las heces al exterior. Un ejemplo del sistema digestivo de los animales son las serpientes. Estos son reptiles. Su sistema digestivo es bastante simple y suele consistir en un tubo casi lineal entre la boca y la cloaca. El intestino no tiene una musculatura desarrollada y la comida es propulsada por la musculatura axial. Al final del intestino de las serpientes se encuentra la cloaca, donde confluyen los sistemas genital, urinario y digestivo. Entonces, la diferencia fundamental entre el sistema digestivo de los reptiles con el del hombre es que en los reptiles el sistema digestivo, al igual que el urinario y el reproductor, terminan en una cloaca. En cambio, en el hombre termina en el ano. Un ejemplo de aves son las gallinas. El aparato digestivo comienza en el pico y la boca, con un paladar secundario, lengua y la glotis, lugar donde no se produce ninguna masticación y el alimento es tragado entero. Esto pasa luego por el esófago, el cual es bastante muscular. Es una gran bolsa muscular donde se almacena y reblandecen temporalmente los alimentos. En el estómago de las aves ocurre la degradación de los alimentos ingeridos. Siguiente está el intestino delgado, donde se produce la asimilación de las sustancias alimenticias del organismo, y un intestino terminal, el cual en aves de régimen vegetariano se divide en dos ciegos. Los desechos del proceso digestivo se eliminan por la cloaca, lugar donde convergen además los conductos del sistema reproductor y urinario. Aunque dependen de la especie, las funciones principales del sistema tegumentario pueden quedar como protección mecánica ante las condiciones ambientales directas del ambiente en donde se desarrollan, como por ejemplo la radiación UV, la secreción de agua, debido a que es mediante la piel el medio que utilizan muchos organismos para secretar agua, la absorción de calor, como por ejemplo en distintos reptiles, que son organismos no capaces de generar su propio calor. La piel es el medio mediante el cual pueden captarlo.
La diferenciación sexual. Sucede que en organismos distintos, los machos tienen un pelaje distinto al de las hembras. Y finalmente el camuflaje, que ésta surge como una ventaja evolutiva en la especie que les permite sobrevivir y existir en el ambiente inmediato. No todos los órganos que componen un sistema son los mismos para todos los animales. Debido a esto, podemos decir que para el caso del sistema tegumentario existen 5 órganos principales: la piel, el pelo, el plumaje, los cuernos y las pezuñas. La piel está conformada por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa. Esta funciona como un filtro para los rayos solares. La dermis es la capa que queda justo debajo. En esta se encuentran todas las estructuras vascularizadas relacionadas al pelo. Finalmente encontramos la hipodermis. Esta es la responsable de conservar la temperatura corporal. Proporciona forma al contorno corporal y le da movilidad a la piel. Por otro lado, y al lado derecho, tenemos el pelo, que este se considera que es una estructura característica de los animales mamíferos. Crece desde el interior de la piel en una estructura llamada folículo. La base del pelo, que está enterrada en la piel, se llama raíz, y la parte que emerge hacia el exterior se conoce como tallo. En los mamíferos, el pelo sirve para aislar térmicamente, proteger y ayudar al animal a percibir los alrededores. Las plumas, propias de las aves, son estructuras que se componen principalmente de queratina. Su función es la termorregulación. Son fundamentales en el vuelo, así como en el camuflaje, reconocimiento y comunicación entre los ejemplares. Además, son elementos importantes en la diferenciación sexual de los individuos y permiten realizar rituales de apareamiento en las especies. Es importante decir que las plumas de las aves se subdividen en 2 grupos: plumas genéricas de contorno, que son aquellas que recubren la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades que conforman la morfología general del plumaje del ave. Y, por otro lado, están las plumas de vuelo, que son aquellas que cubren las alas y la cola, y estas quedan subdivididas en 3: las plumas remeras, que son las plumas que se encuentran en el ala; las plumas timoneras, que son las plumas que se encuentran en la cola; y las plumas de cobertura, que se encuentran tanto en las alas como en las colas, recubriendo a las remeras y las timoneras. Los cuernos son una proyección ósea y puntiaguda que nace desde el hueso frontal en el cráneo del animal. Se encuentran envueltos por una capa de queratina que forma una funda córnea. La función de estos es servir para la lucha y la defensa del animal con otros ejemplares, tanto de la misma especie como de otras especies. Las pezuñas son un tipo de uña muy desarrollada, que está compuesta de queratina, que cubre los dedos de las patas de los animales ungulados. Los animales artiodáctilos, como las ovejas, las cabras, los venados, los camellos, el ganado vacuno y los cerdos, tienen un número par de pezuñas, con 2 de ellas mucho más desarrolladas, por lo que se les dice pezuñas hendidas o partidas. Para el caso de los animales perizodáctilos, como los caballos, los asnos, rinocerontes y tapires, estos tienen un número impar de pezuñas en cada pata. La función que tiene es la de proteger al tejido vivo, que es el corión, y la distribución de la fuerza hacia el interior de las extremidades o las patas, y su transferencia hacia los tendones y huesos. Para el caso de las aves encontramos las uñas, que éstas varían dependiendo de la especie, ya que las aves se encuentran ampliamente distribuidas en los hábitats, y dependiendo de factores como la dieta, se desarrollan uñas mejor adaptadas para el desgarre del tejido, así como sucede de la misma forma con el pico. El sistema respiratorio.
La función principal del sistema respiratorio es conducir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la sangre y expulsar las sustancias de desecho, en forma de anhídrido carbónico. Toma el oxígeno del aire necesario para las funciones celulares y elimina hacia el exterior del dióxido de carbono producto de esas funciones. La respiración cutánea por la piel es la encargada de realizar el intercambio gaseoso, es decir, de respirar. Para ello la piel debe ser muy fina, estar húmeda y muy irrigada por el medio interno del animal. Encontramos este sistema respiratorio en animales como los anélidos, algunos moluscos y anfibios, e incluso en ciertos equinodermos. En moluscos y anfibios es necesario complementar su función con otros sistemas respiratorios. Respiración branquial. El órgano respiratorio de los peces y otros animales acuáticos, este es formado por finas láminas o filamentos con muchos vasos sanguíneos. La respiración traqueal es donde utilizan un sistema de tubo llamado tráquea que conectan la célula con el aire del exterior animal. El pulmonar son las estructuras respiratorias que se conectan en el exterior mediante una serie de tubos. Estos son repliegues que se desarrollan en vertebrados terrestres. A continuación, hablaré del sistema respiratorio de las aves. Estos son algunos órganos que intervienen en el proceso de respiración. Bronquios. Cada uno de los conductos fibrocartilaginosos en que se bifurca la tráquea y que entran en los pulmones. Los pulmones. Este es el órgano de los animales que viven o pueden vivir fuera del agua. Son de estructura esponjosa, blanda y flexible que se comprime y dilata. Ocupan una parte de la cavidad torácica. Los sacos aéreos son las cámaras comunicadas con los pulmones que actúan como una prolongación de estos y penetran los huesos alterando el peso del ave. Estas bolsas sirven para almacenar el aire, pero no extraen el oxígeno. Desarrollo del proceso de respiración. Cuando el ave inspira el aire, es extraído directamente desde los bronquios hasta los sacos aéreos posteriores, donde se almacena el aire. Al expirar los sacos aéreos posteriores se deshinchan. Esto hace que el aire pase a los pulmones donde se absorbe el oxígeno. El aire consumido, que contiene dióxido de carbono perjudicial para el organismo, se aloja a continuación en los sacos aéreos anteriores y el animal inhala de nuevo aire fresco para enviar a los sacos aéreos posteriores. Después, expira expulsado el aire consumido de los sacos anteriores al exterior y llevando aire fresco de los sacos aéreos posteriores a los pulmones. Ahora hablaremos sobre los sistemas reproductores femenino y masculino. Sistema reproductor masculino. Los machos de las distintas especies domésticas presentan aparatos reproductivos diferentes. Todos están adaptados dependiendo de su morfología corporal, por medio de cómo evolucionó y sus necesidades. Dentro de esta diversidad hay órganos que, aunque poseen forma diferente, cumplen las mismas funciones en todas las especies. En esta diapositiva voy a hablar de manera general de todos estos órganos. El primero es el testículo. Es un órgano primario de la reproducción del macho y su función es producir espermatozoides y hormonas. El segundo, el escroto, es una bolsa exterior que recubre los testículos y nos va a servir de sostén y protección de los testículos. También regula la temperatura. Los conductos eferentes son conductos que unen la red de testis y el epidimo, conducto de transporte de espermatozoides. El epidimo es el conducto largo y tortuoso alargado que recorre en forma paralela a los testículos y nos da como un transporte, maduración, concentración y conservación de espermatozoides. Los conductos deferentes conectan al epidídimo de la uretra, transportan y almacenan los espermatozoides. La próstata evacúa su secreción dentro de la uretra y contribuyen con fluidos el semen. Las glándulas vesiculares tienen de forma de sacos largos, contribuye con fluidos al semen.
Las glándulas de Cooper son dos glándulas que vuelcan sus secreciones de la uretra. Produce un lubricante viscoso que interviene en la limpieza de la uretra como preparación para el pasaje de espermatozoides. La uretra, órgano común al sistema urinario y genital, produce un lubricante viscoso que interviene en la limpieza de la uretra como preparación para el pasaje de espermatozoides. El pene es un órgano eréctil con un extremo libre o terminal llamado glande, dependiendo también de las especies. Es un órgano de copulación, deposita el semen en la vagina de la hembra y a través de él pasa la orina al exterior. Y por último, el prepucio, que es una invaginación de la piel, protege y cubre el conducto de salida del pene. Tiene numerosas glándulas que secretan esmegma prepucial. El aparato genital masculino consta de 3 partes. La primera son los testículos y los conductos espermáticos. Los testículos son los principales órganos en la reproducción de los machos y se localizan en la región inguinal. Son de forma oval. El tamaño de los testículos va a depender de la raza, de la especie y del desarrollo corporal del animal. Por ejemplo, los del toro miden alrededor de entre 10 y 16 centímetros de longitud. También su eje longitudinal va a ser dependiendo el cuerpo y va a variar por la especie. El testículo consta de 2 glándulas de secreción mixta formadas por túbulos seminiféricos, donde ocurre la producción de espermatozoides, entre los que se encuentran células intersticiales que producen la hormona sexual masculina, la testosterona. Consta también del escroto. Esta parte cubre y protege los testículos y en algunas especies se encuentran muy expuestos. También tiene como finalidad termorreguladora, ya que mantiene los testículos a una temperatura de 4 a 7 grados centígrados menor a la corporal, permitiendo que se produzcan los espermatozoides. Los conductos espermáticos constan de 3 partes. La primera es el epidídimo. Se localiza sobre el margen dorsal del testículo. Anatómicamente consta de 3 partes, la cabeza, el cuerpo y la cola. Y la cola se continúa hacia el conducto diferente. El epidídimo tiene como función transportar, concentrar, madurar y almacenar los espermatozoides para, en el momento de la eyaculación, pasar a los conductos deferentes y ser expulsados. El conducto deferente es un tubo que emerge del extremo de la cola del epidídimo, pasa por la región pélvica donde se une a la uretra en su origen. Su función es transportar los espermatozoides del epidídimo a la uretra. La uretra es un canal que conduce la orina fuera de la vejiga, también conduce los espermatozoides. Comienza en el orificio uretral interno y termina en el orificio uretral externo. Las glándulas accesorias se agrupan alrededor de la uretra pélvica y estas glándulas secretan buena parte del líquido seminal, que son indispensables para transportar los espermatozoides. También nos sirven como un medio de nutrición y amortiguador contra el exceso de acidez del aparato genital femenino. De las partes que les voy a hablar son de la mayoría de los vertebrados. En este caso son la ámpula, que consiste en un ensanchamiento del conducto deferente en su posición terminal. En algunas especies como el bovino pueden apreciarse acumulaciones lipídicas basales. Además de su función secretora en su amplio lumen, suele almacenar espermatozoides viables. La segunda son las vesículas seminales, que son órganos pares localizados en la cavidad pélvica. Tienen forma alargada, lobulada y están formadas por grandes lobulillos. Pueden ser palpadas por la vía rectal y la secreción de estas glándulas constituye cerca de la mitad de lo eyaculado. La siguiente parte es la próstata, que constituye 2 partes, el cuerpo y la porción diseminada. El cuerpo de la próstata es una pequeña protuberancia transversal en forma de anillo que rodea la uretra en su parte superior. En algunos animales es muy difícil detectarla a la palpación, ya que puede ser muy pequeña o no existir. La porción diseminada de la próstata se encuentra distribuida en toda la longitud de la uretra bajo una capa muscular, por lo que no es detectable por medio de la palpación. Su función es ayudar el control urinario mediante la presión directa contra la pared de la uretra que lo rodea.
Produce un líquido prostático que forma parte del semen. Esta sustancia proporciona un medio adecuado para la supervivencia de los espermatozoides. La siguiente es el bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper. Son cuerpos rodeados compactos en forma de nuez y con una densa cápsula. Se localizan en uretra, cerca de la salida de la cavidad pélvica. No se pueden palpar debido a que están cubiertas por tejidos fibrosos y por parte del músculo bulboesponjoso o bulbouretral. La función de esta glándula es básicamente limpiar y lubricar la uretra para el paso del eyaculado. Y por último tenemos el órgano copulador, que lo vamos a dividir en el pene y el prepucio. El pene es un órgano que tiene doble función, la expulsión de la orina y la de depósito del semen en el aparato genital de la hembra. En el pene de los mamíferos se encuentran 3 cuerpos cavernosos, los cuales rodean a la uretra: el cuerpo esponjoso del pene, el cavernoso del pene y el esponjoso del glande. Estos cuerpos cavernosos tienen la propiedad de llenarse de sangre y producir la erección en el caso del pene de los carnívoros, equinos y del humano. Se observan grandes espacios, mientras que en el pene fibroso elástico de un rumiante y porcino los cuerpos cavernosos son menos desarrollados. En estas últimas 2 especies se encuentra una flexura característica, la cual se extiende por la relajación de los músculos retractores del pene durante la erección y vuelve a su posición de descanso por la concentración de estos músculos. La parte del glande del pene tiene diferentes formas de acuerdo a la especie. En un equino se presenta un glande característico, ya que tiene un cuerpo y la corona que la diferencia de la cabeza del glande. También presenta una prolongación uretral de 1 centímetro aproximadamente. El bovino tiene un glande en forma de punta de lanza. El del ovino y caprino se asemeja al de un bovino, pero presenta una prolongación uretral más grande. El cerdo no tiene una estructura que se diferencia del cuerpo del pene. Y así, el prepucio es una estructura desarrollada a partir de la piel. Su función es proteger el pene. En los rumiantes y porcinos se le considera constituido por 2 porciones, la porción y el paneada y porción prepaneada. Y por último tenemos el aparato reproductor de las aves y de los peces. En el caso, si lo pueden notar, son muy similares. Constan de testículos, conductos, la vesícula terminal y una cloaca. En el caso del pez también consta de los riñones. La diferencia entre los otros aparatos de vertebrados es que la fecundación es interna y se produce por oposición de cloacas o por medio de un pene, o sea, no todas las especies lo tienen. Las cloacas es una cámara común para recibir los productos procedentes de riñones, del intestino y de las gónadas, y que se abre al exterior a través de un orificio cloacal. En las aves, la cloaca está formada por 3 compartimentos: el coprodeum, el urodeum y el protodeum. El sistema reproductor femenino. El aparato reproductor femenino es el sistema que las hembras de distintas especies presentan modificaciones que se adaptan de acuerdo a la anatomía del animal y al tipo de gestación que estos presentan, pero algunos de los órganos presentes en todas las hembras cumplen básicamente las mismas funciones, que se presenta el ovario, el útero, la vagina y el oviducto. Y a continuación se verá más a profundidad cada una de estas partes. Los órganos del aparato reproductor de la hembra están constituidos de la siguiente manera: ovarios, sistema conductor, el cual está compuesto por las trompas de falopio u oviducto, útero y la vagina, y los genitales externos, los cuales se componen simplemente de la vulva. En la imagen de la derecha se pueden observar más a profundidad diferentes tipos de tejido que hay en cada uno de los órganos del aparato reproductor de la mujer, o en este caso de la hembra. El primer órgano del que vamos a hablar son los ovarios.
Los ovarios tienen dos principales funciones, la cual es la producción de gametos femeninos, también conocidos como óvulos, y la producción de hormonas como los estrógenos. Cada ovario se divide estructuralmente en una capa epitelial ovárica, una túnica albuginea y una región cortical, y además una región medular. En la imagen de hasta abajo se puede observar un ovario de un conejo, el cual, si te pones a pensar, es bastante parecido a un ovario de una mujer humana. Ahora siguen los conductos, y el primero del que vamos a hablar son las trompas de falopio. Los óvulos liberados durante la ovulación son recogidos por las trompas de falopio, también llamadas trompas uterinas u oviductos, y conducidos hasta la cavidad del útero. Cada trompa de falopio tiene varias partes. El infundíbulo o pabellón, que es la parte más próxima al ovario, la ampolla es la porción más larga del conducto, y el istmo es la parte más próxima al útero y también la más estrecha. Hay dos trompas de falopio, una por cada ovario, y en ellas se produce la fecundación y parte del desarrollo embrionario. Cada trompa de falopio tiene varias partes. El infundíbulo o pabellón es la parte más próxima al ovario y tiene forma de embudo y es la responsable de recoger el óvulo liberado desde el ovario. La ampolla es la porción más larga del conducto, unos 2/3 de la longitud total, y es donde se produce la fecundación. Y el istmo es la parte que es más próxima al útero y también la más estrecha. Por último, la porción uterina o intramural se introduce en las partes del útero y desemboca en su cavidad interna del útero. El siguiente conducto del que vamos a hablar es el útero. El útero es la parte de los conductos reproductores, donde se produce la mayor parte del desarrollo embrionario. En el caso de que se haya producido fecundación, obviamente, se divide en una porción superior denominada cuerpo y otra inferior o cérvix. Se localiza entre las trompas de falopio y la vagina. Se divide en una porción superior denominada cuerpo y la otra que se denomina cérvix. La parte del útero es gruesa y la componen 3 capas de tejidos. El endometrio o mucosa del útero, formada por epitelio simple, prismático más tejido conectivo. La segunda es el miometrio o capa muscular gruesa, que se continúa con la de las trompas de falopio. Y la tercera y última, el perimetrio, que es la envuelta peritoneal. El último conducto del que hablaremos es la vagina. Es el receptáculo del órgano sexual masculino y comunica la cavidad uterina con el vestíbulo vaginal, la zona localizada entre los 2 labios menores. La vagina no posee glándulas y su lubricación proviene de las glándulas que se encuentran en la cérvix, mientras que la lubricación externa se produce por glándulas situadas entre los labios vaginales. El último órgano del aparato reproductor del que hablaremos es la vulva, la cual incluye todos los genitales externos. Entre ellos está el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris y vestíbulo vaginal. Los genitales externos poseen una gran cantidad de terminaciones nerviosas. El monte de Venus, por otro lado, es una elevación redondeada formada por tejido adiposo subcutáneo. Los labios son pliegues cutáneos. Los externos poseen folículos pilosos y músculo liso, y ambos tienen glándulas sudoríparas y sebáceas. El clítoris es una estructura eréctil homóloga al pene y poseen cuerpos cavernosos, además de otra pequeña estructura denominada glande del clítoris. El vestíbulo vaginal está revestido por epitelio estratificado plano con una gran cantidad de pequeñas glándulas mucosas y otras más complejas, que desembocan en las proximidades de la abertura vaginal. A continuación se hablará sobre el aparato reproductor de las aves. En el comienzo de la vida, en este ejemplo que pondremos, la gallina posee 2 ovarios y 2 oviductos. Sin embargo, cuando llega a su madurez,
Solo se desarrolla el ovario y el oviducto izquierdo. Los otros dejan de funcionar, es decir, se atrofian. En esta imagen podemos observar del lado izquierdo el aparato reproductor de un ave con sus folículos inmaduros y maduros. Sin embargo, del lado derecho se puede observar el aparato reproductor de un ave mostrando un huevo en terminación de su formación, listo para salir por la cloaca. Por otro lado, el aparato reproductor femenino de los peces, su tracto genital de la hembra, varía en su estructura, desde un simple grupo de folículos ováricos en las especies inferiores hasta un órgano muy complejo en las especies vivíparas, las cuales no solo producen óvulos, sino que también pueden actuar como reservorio de espermatozoides, de vagina y de útero donde los embriones se alimentan. En esta imagen se pueden observar de mejor manera toda la anatomía del sistema reproductor femenino, los óvulos, ovarios, úteros, óvulos, glándula oviducal y también ciertos órganos que pertenecen a otros sistemas, tales como el intestino, el estómago y el hígado. El aparato reproductor de los mamíferos es muy similar al esquema general. El ovario, infundíbulo y oviducto no presentan diferencias significativas entre los mamíferos de uso comercial. El útero presenta variaciones debido a que estaría adaptado al número de crías en cada especie. Así, las hembras de los cerdos están capacitadas para tener un promedio de 10 crías por parto. En cambio, lo más frecuente en vacas es una cría única. De igual manera ocurre con los caballos y con los humanos. En esta imagen se puede observar del lado izquierdo el aparato reproductor de una vaca, desde sus trompas uterinas, ovarios, cuerpo del útero, cérvix y su vulva. Del lado derecho se puede observar el mismo aparato reproductor, pero mostrado desde el interior, con sus ovarios, cuerpo del útero, cérvix y nuevamente la vulva. Por último, se hablará brevemente sobre el sistema reproductor femenino de reptiles. El sistema reproductor de las hembras son los dos ovarios cercanos a los riñones y hay un embudo abierto del oviducto que va a la cloaca. Tal como se muestra en la imagen anterior, todo el sistema está muy conectado a toda la anatomía de los reptiles. Entonces se puede observar como la vejiga, la cloaca, el ovario, el oviducto con huevos, el intestino, el estómago, todo está junto y pegado.